Grabar entonces, ya, y compartamos ahí. Entonces, algo de lo que quería ver para la prueba anterior, pero ya no se pudo, eh, son coordenadas cilíndricas y esféricas. En esta parte voy a hacer una, ¿cómo se llama? Solo una pasada por encima en las definiciones y en algunos ejemplos muy pequeños. Le di la tarea a Víctor que le hiciera ejercicios un poquito más bonitos que esto, porque de verdad como ya estamos en los tiempos, ya debe haber pasado hace rato esto, voy a hacerlo muy rápido. Pero la idea es que entiendan de qué se trata. Entonces, coordenadas cilíndricas y esféricas. Bien, anteriormente, ustedes habían visto ya cómo se grafica en dos dimensiones, ¿cierto? En el plano XY, al cual le llamaban coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿cierto? Que en algunas ocasiones se tomaban las coordenadas polares. Las coordenadas polares que ya tienen que haber visto en algún curso de cálculo anterior, que se identifican de la forma x igual a r coseno de teta e igual a r seno de teta, donde r se toma como radio, porque ya estas coordenadas lo que hacen es generalmente dibujar un círculo. ¿Ya? En ocasiones hay gráficas que no son un círculo, sino que son, no sé si recuerdan, un cardioide o cosas así, ¿ya? Que sería un corazón o algo más, un poquito más achatado. Pero en general se toma como r una de las coordenadas y teta la otra, que se mueve entre 0 y 2pi. Ahí se da la vuelta completa. También los dibujos pueden ser un poquito menor, como lo van a ver creo que en el caso de acá. Que no necesariamente de 0 a 2pi, porque ya el dibujo tiene sus restricciones. Entonces, por ejemplo, sí era este. Las ecuaciones cartesianas de esto que está acá, ¿ya? El cual simplemente se hace lo siguiente para ver la ecuación cartesiana. Basta simplemente con decir, tengo esta figura, ¿cierto? Sé que esto es una, ¿cómo se llama? Hacia el principio, es inmediatamente una circunferencia de radio 3, ¿cierto? De radio igual a 3, y concentro en el punto 0,3. Ese puntito que está ahí, el punto C que está ahí es el 0,3. Ya, sabemos de inmediato que es una circunferencia, ¿cierto? Porque aquí tengo x menos 0 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Así que la circunferencia es centro 0,3 y radio 3. Bien, entonces, ¿cómo llevo esto a coordenadas polares? Simplemente reemplazo. Reemplazo el x por r coseno, así que me quedaría r coseno de teta, perdón, todo eso al cuadrado, más r seno de teta, menos 3 al cuadrado, y eso me queda igual a 9. Y por lo tanto, en la parte de acá tendría r cuadrado coseno cuadrado de teta, más, acá tengo un cuadrado binomio, así que me quedaría r cuadrado seno cuadrado de teta, menos 3 por 2, 6, r seno de teta, más 9, igual a 9. Así que, por ejemplo, esto se va con eso, así que nos quedaría igual a 0. ¿Ya? Esta parte de aquí, ¿cuánto sería? Entidad trigonométrica. R cuadrado sería. Seno R cuadrado, cuadrado. coseno cuadrado es 1. Exacto. Muy bien, es r cuadrado. ¿Por qué? Porque si factorizamos por r cuadrado, ¿cierto? Como bien dijo su compañero, nos quedaría, perdón, está escribiendo de nuevo coseno. Nos quedaría eso, ¿cierto? ¿Ya? Y esto es 1, así que es r cuadrado. Muy bien. Menos 6r seno de teta, igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos cosas. R factor de r menos 6 seno de teta, igual a 0. Así que por un lado vamos a tener r igual a 0, pero para el caso de r distinto de 0, entonces nos va a quedar r igual a 6 seno de teta. ¿Ya? Recuerden que en una igualdad tenemos multiplicando cosas, entonces tenemos o este igual a 0 o este igual a 0. Multiplicación de cosas igual a 0.
¿Ya? Así que tenemos estas dos ecuaciones. Bien, en principio esta ecuación resume las dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si θ es el ángulo cero, entonces estamos listos. ¿Ya? Es R igual a 0. ¿Ya? Y por último, este R es positivo. Coordenadas polares se toma el R positivo, o 0. Así que, ¿dónde el seno es positivo o 0? Porque de partida aquí tengo R igual a 6 seno. Como 6 es positivo, entonces necesito que el seno sea positivo para ver dónde se mueve el θ. En el primer y segundo cuadrante. Perfecto. Muy bien, María Lourdes. En el primer y segundo cuadrante. Así que θ debe moverse entre 0 y pi. Y ahí está. ¿Ya? Y finalmente, mientras θ se mueva entre 0 y pi, entonces R, ¿dónde se mueve? El mínimo del seno es 0, ¿cierto? El máximo del seno, ¿cuál es? En los ángulos. El ángulo 0 es mínimo. ¿Y en qué ángulo da máximo? ¿O está aquí el ángulo máximo de 0? Entre 0 y pi. ¿Pi medio? ¿Eso a eso se refiere? Sí, exacto. A eso me refería. Muy bien. Muchas gracias. 0 tiene un máximo en pi medio. ¿Por qué? Porque recuerden que uno ve cómo se comportan las trigonométricas en el círculo, ¿cierto? En la circunferencia de radio 1. Entonces, en ángulo 0, ahí en ángulo 0, el seno es 0. ¿Ya? El 0 del ángulo es 0 ahí. Si nos vamos para acá, entonces va incrementando el valor de seno hasta llegar al máximo. Y el máximo es en pi medio. Ahí tiene el valor máximo seno, donde seno de pi medio es igual a 1. Así que el máximo es en 1. Cuando toma el valor máximo 1, ¿cuánto es el valor de R entonces? 6. 6, perfecto. Porque el máximo es pi medio, así que seno de pi medio es 1, y R toma el valor de 6. Así que R se mueve entre 0, que es cuando el seno es 0 o pi, y 6. Y ahí está. ¿Ya? Aquí les hice un recuento de cuál habrá sido, cálculo 1 o 2. Esta era la manera de ver coordenadas polares. Entonces tenemos nuestra ecuación en coordenadas polares, nuestros intervalos, donde se maneja cada una de las coordenadas, R y θ, ¿cierto? Y con eso nos da, permítanme borrar lo que está ahí, si es que no les molesta. Y con eso nos da, entonces, la gráfica que se mueve en los ángulos aquí. Recuerden que los ángulos se van formando ahí. ¿Ya? En coordenadas polares uno generalmente lo que hacía era lo siguiente. Tomaba como el eje X. Tomaba el eje X, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá veíamos cuánto vale el radio. R. Y para acá, nosotros íbamos haciendo el ángulo, ¿cierto? Así íbamos haciendo el ángulo. Entonces, este punto que está acá era nuestro punto RT, que tiene ese radio, perdón. Sí, perdón. Si se borra, sí, se borra. ¿Dónde está? Acá está. Y hagamos algo así. Ahí sí. Eso es R. Ahí sí. ¿Ya? Entonces teníamos radio R, de aquí hasta ahí, ¿cierto? Y lo que se movía del ángulo era θ. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se va moviendo así. El R parte de 0, porque no hay, ¿cómo se llama? No hay distancia hacia acá, ¿cierto? Simplemente parte de ahí. Y de ahí empieza a formarse así. Ahí. ¿Ya? Entonces, este puntito que está acá, por ejemplo, podría ser con un ángulo de bisecto, y el radio va a ser bisecto, esto nos da un medio, ¿cierto? Así que el radio va a ser 3, cosas así, ¿ya? Hasta llegar a pi medio, donde el radio es 6, de aquí para allá. No es el radio de la circunferencia, ojo en eso, ¿ya? Sino que, no debería decirle radio tampoco, pero es el R, la coordenada R, que viene siendo 6. Bien, entonces esperando que se haya entendido un recordatorio de los cursos anteriores,
Lo que vamos a hacer ahora es ver coordenadas similares, pero para 3 dimensiones. Entonces, una de las coordenadas, que es un poquitito más accesible de ver, en el hecho de que prácticamente coordenadas polares y levantarlos hasta el nivel de z, son las llamadas coordenadas cilíndricas. Y estas coordenadas son r, θ y z. ¿Ya? Son las coordenadas de un punto x y z, y están dadas con estas ecuaciones. X igual a r coseno de θ, igual a r seno de θ, y z igual a z. ¿Ya? Z igual a z. Entonces, ¿qué es lo que hacen en 3 dimensiones esto? Lo que hace es, tomamos el centro, ¿cierto? Para x tenemos un cierto r, ¿ya? Un cierto r en x, en θ se va dando esta vuelta de acá, ¿ya? Esa parte de ahí es θ, y luego se levanta lo que tenga valor z. A diferencia, como lo vimos recién, ¿cierto? Que r en x, después el ángulo, y ahí nos daba el punto, en este caso es r en el x, nos da el ángulo θ, y se levanta ese punto hasta z, hasta el nivel donde está z. ¿Ya? Entonces, por ejemplo sencillo, como dije anteriormente, vamos a hallar las coordenadas cilíndricas del punto 337. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos llegar a las coordenadas cilíndricas teniendo las coordenadas cartesianas del punto 337? Entonces voy a ir a la pizarra para que tengamos un poquitito más de espacio. Ya. Entonces, el punto era 3,3,7 en coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿cierto? Ese era el valor de nuestro punto de x y z, ¿ya? Y ahora quiero llevarla a un punto en coordenadas cilíndricas. Entonces, para esto tengo que tomar en cuenta lo siguiente. El x en coordenadas cilíndricas es r coseno de θ. El y es r seno de θ. Z es igual a z. Bueno, maravilloso. Gracias a esto z igual a 3 al tiro. ¿Ya? De inmediato, muy bien. Z igual a 3. Ya, les hice la parte difícil. O sea, perdón, ni siquiera lo hice bien. En que me he dicho al tiro. Igual a 7. Ya, ese 7 que está ahí. Porque z igual a 7, ¿cierto? Por otro lado, tenemos entonces de que reemplazando en cada coordenada, nos va a quedar que r coseno de θ va a ser igual a 3 y que r seno de θ va a ser igual a 3 también. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor de r y cuál es el valor de θ bajo estas condiciones? El coseno y el seno deberían ser lo mismo, Ya, muy bien, ¿por qué? porque da lo mismo si se mantiene el r, los valores, y se está dando lo mismo como una ecuación, queda que r coseno de θ tiene que ser igual a r seno de θ. Ya, muy buena misión. Perfecto. ¿Qué ángulo entonces? ¿Y cuartos? Está en el primer Y, cuadrante, eh, 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 ¿no? eh, ¿Son iguales? sí, sí, pero hay un detalle. Si nosotros nos vamos a la circunferencia, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos que En de aquí el para... primero y en el tercero. Eso es, ¿no? Sí, eso es. Porque en el otro me quedan uno negativo y otro positivo. Exacto. Eso mismo es. Porque en el ángulo pi cuarto, ambos seno y coseno son iguales. Porque aquí nos quedaría un triángulo rectángulo isósceles, ¿cierto? ¿Ya? O sea, ese lado que está ahí va a ser igual a ese lado de allá. Así que seno y coseno son iguales. Cateto adyacente y hipotenusa y cateto opuesto y hipotenusa son iguales. Son iguales los catetos adyacentes y opuestos. En el ángulo 45 grados, ¿cierto? Bien, pero acá ocurre lo mismo. ¿Qué ángulo es este? Contemos.
1 pi cuarto, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto, 5 pi cuarto. Muy bien. 5 pi cuarto. ¿Ya? En este ángulo que está acá, seno y coseno también son iguales, en este punto. ¿Ya? Porque como bien dijo Sebastián, en el lado de acá, que es 3 pi cuarto, ¿cierto? En este ángulo, coseno es negativo y seno es positivo. Tienen el mismo valor, pero con distintos signos. Digamos como la misma longitud, ¿cierto? En el triángulo, pero con distintos signos. Así que, ahí estaría el detalle, en que si uno es positivo y el otro es negativo, aquí los rayos nos quedarían distintos, ¿cierto? Así que no nos sirve eso. ¿Qué nos sirve? Nos sirve este y nos sirve ese. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, en principio tenemos que θ es igual a pi cuarto. Bueno, analíticamente podrían haber hecho esto. R seno de θ dividido por R coseno de θ es igual a 3 partido por 3, lo cual es igual a 1, y por lo tanto se van los R, nos queda seno partido por coseno, que es tangente, así que cuando tangente es 1, en pi cuarto y en 5 pi cuarto. Listo. Ya. Tenemos pi cuarto o 5 pi cuarto. ¿Ya? O 5 pi cuarto. Bien. Entonces, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? ¿No? ¿No hay ninguna idea de cuánto vale R? Ya sabemos cuánto valen los ángulos, por lo menos. Si quieren verlo, por ejemplo, tomemos pi cuarto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir R por, tomemos la primera ecuación. Coseno de pi cuarto es igual a 3. Entonces, R va a ser igual a 3 partido por coseno de pi cuarto. ¿Cuánto es coseno de pi cuarto? Raíz de 2 dividido en 2. Sí, perfecto, Camilo. Raíz de 2 partido por 2. Y ahí está. Por lo tanto, R va a ser igual a, bueno, va a quedar bastante feo decir 6 partido por raíz de 2, pero para eso existe algo llamado racionalización, ¿cierto? Y por lo tanto eso nos queda 3 raíz de 2. ¿Ya? ¿Queda claro hasta aquí o no? Estos son la parte simple de los ejercicios, por si acaso. Así que espero que quede claro. Después se van con lo fuerte con Víctor. Y me pueden preguntar a mí siempre, ya. Voy a seguir insistiendo en eso, pregunten. Ya. Y ahí se acabó todo, ¿no? ¿Estaríamos listos ahí o no? Bueno, el punto que encontramos es de la forma ángulo, tomamos pi cuarto. Radio, perdón, estaba poniendo al revés, ¿cierto? Radio, 3 raíz de 2, ángulo, pi cuarto, y el z seguía siendo 7. Así que esto está en coordenadas cilíndricas. ¿Y ahí terminamos o no? ¿O falta algo? ¿Falta algo? No falta nada, estamos listos, el profe está divagando, está loco. ¿No? ¿No hay comentarios? Ya. A ver, como pregunta. Tomamos pi cuarto.
¿qué pasa con el ángulo 5 pi cuarto? Queda lo mismo, pero negativo. ¿Qué cosa queda lo Queda mismo pero menos raíz negativo? de 2 medios. El coseno o el seno. Es menos raíz de 2 medios, ¿cierto? Sí. ¿Y qué cambia eso? Los signos de todo lo que lleve R. O sea, todo menos el 7. Me quedaría menos 3 raíz de 2. Y me quedaría 5 pi cuarto. No pi cuarto. Claro, no cambia de signo, ¿cierto? 5 Ese pi no cuarto. cambia. Sí. Ujú. Ya, muy bien, su análisis. Pero hay un detalle. El R siempre lo definimos positivo. Así que, adiós. Porque el R nos va a quedar negativo si tomamos el ángulo pi cuarto. O sea, de 5 pi cuarto, perdón. El R nos va a quedar negativo con ángulo 5 pi cuarto. Así que no, descartamos el 5 pi cuarto porque R debe ser positivo. En el momento que nosotros reemplacemos acá y nos da negativo, se descarta. Así que el ángulo que nos sirve es pi cuarto. Por lo tanto, el punto que está relacionado en coordenadas cilíndricas con el 3, 3, 7 es el punto 3 raíz de 2, pi cuarto y 7. ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien? Sí, profe. ¿Sí? Por lo Ya. menos. Muchas gracias. Se entendió entonces. Maravilloso. Ahora, el siguiente ejemplo es un poquito más sencillo, ¿cierto? Por el hecho de que ya están dadas las coordenadas cilíndricas y hay que hallar las coordenadas cartesianas. Entonces basta simplemente con decir que el x es igual a r coseno de 2 pi tercio, ¿cierto? Porque el punto que estamos tomando es 4, con donde este es r, donde este es θ, y este es z. Así que el x va a quedar r, que es 4, por coseno de θ, que es 2 pi tercio, y es igual a 4, porque es r, por seno de θ, que es 2 pi tercio, ¿ya? Si quieren paréntesis para que se note mejor, y finalmente z igual a z, así que es menos 3. ¿Y cuánto es coseno de 2 pi tercio? Menos un medio. Menos 1 medio. Así que x da menos 2. ¿Cuánto es seno de 2 pi tercio? Raíz de 3 medios. Perfecto. Así que es 2 raíz de 3. ¿Cierto? Y finalmente... no está bien. Pensé que me había equivocado en un signo. Está bien. Y menos 3. Y ahí está. Esto es en coordenadas cartesianas. Entonces, coordenadas cartesianas a este punto es de la forma menos 2, 2 raíz de 3, ¿cierto? Y menos 3. Listo. Entonces podemos pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas y de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Y formalmente lo que tenemos son estas siguientes ecuaciones. Y eso es simplemente porque al momento de, como lo vimos recién, y dijo Sebastián, ¿cierto? Que al momento de sumar x cuadrado más y cuadrado es r coseno, o sea, r cuadrado seno coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, por lo tanto nos da la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado 1, multiplicado por el r cuadrado, nos quedaría r cuadrado en raíz, que es r, porque es positivo, ¿cierto? No era absoluto de r, pero r es positivo. ¿Ya? Y lo mismo ocurre cuando lo que hicimos delante. Quedaría y partido por x es r seno partido por r coseno, y eso es tangente. Y esta es una manera de inmediata, o digamos, el tecnicismo para llegar de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Obviamente con z igual a z, así que ese no lo puse. Y claramente, si quieren formalizar esto, sería θ igual a arco tangente. Oh, faltó una R. Arco tangente
de y partido por X. ¿Ya? Si lo quieren ver así. Aquí está el R despejado, y aquí el tangente despejado a media, porque sería arco tangente de y partido por X. ¿Ya? Bien. Entonces esa es la formalidad de llegar de coordenadas cartesianas acilíndricas. Y este ejercicio para ustedes, ¿ya? La idea es hallar las ecuaciones, la ecuación cartesiana de la gráfica determinada por la ecuación que está aquí en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Y hacer un bosquejo de esto. Los voy a mandar a hacer bosquejos a cada rato para que de una vez por todas todos aprendamos a dibujar, ¿cierto? Así que hacer bosquejo de esta superficie. Obviamente voy a subir el documentito para que lo tengan ahí. Bien, otra de las coordenadas. ¿Alguna objeción o no? ¿Comentario, objeción de coordenada cilíndrica? ¿Puede volver un segundito al anterior para Por preparar la supuesto. fotito del ejercicio? Sí, ningún problema. Ahí estamos, profe. Ya, muy bien. Bueno, un hint. Tiene que saber trigonometría, ya. Para llegar a las ecuaciones cartesianas, ¿ya? Hay una pequeña ayudita. Bien, entonces, aparte de las coordenadas cilíndricas, existe otro sistema de coordenadas que es más o menos conocido y que apoya mucho lo que van a ser los cálculos de más adelante. Especialmente ya cuando vean integrales en algún momento, nos va a apoyar mucho coordenadas cilíndricas y esféricas. Porque tienen que aprender los cambios de coordenadas y ese cambio de coordenadas conlleva a un tipo de deformación entre uno y otro. Y eso lo da algo llamado el jacobiano. ¿Ya? Y lo van a ver después. Bien, entonces, coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas es algo similar a coordenadas cilíndricas, pero en este caso el levantamiento, aquí ρ va a ser ese radio en X, ese ρ, ¿ya? Teta va a ser el angulito que se genera en el eje XY, y phi va a ser el ángulo que se forma hacia arriba. ¿Ya? Hacia arriba. Así que este punto, perdón, de Z hacia abajo, ahí sí, de Z hacia abajo. ¿Ya? Entonces, tenemos ρ, tenemos teta, y en esa misma línea de teta, hacemos un phi hacia abajo, ¿cierto? Porque partimos de los Z positivos, ¿ya? Hacemos un phi hacia abajo, y ahí tenemos el ángulo P. Justo ahí a la altura del ángulo teta. Ahí a la altura está a la misma altura, ¿ya? La misma altura del ángulo teta. No se puede mover ni para allá ni para acá. Tiene que estar justo en el ángulo teta, en R, ¿cierto? ¿Ya? En R. Y de ahí se mueve en la misma esfera de ese radio ρ hacia abajo. ¿Ya? Y las medidas son ρ positivo, como siempre, desde el anterior, ρ positivo, se mueve el eje X positivo, parte positiva del eje X, teta se mueve entre 0 y 2pi, o sea que se mueven estos cuadrantes que están ahí, pero el phi se mueve entre 0 y pi, o sea la vuelta que puede hacer phi es hacia abajo. Ahí. Si se fijan, esto como que, digamos, hace un barrido con los puntos de la esfera. ¿Ya? Entonces, dependiendo del ρ, estamos, ¿cómo se llama? En este punto, el ρ nos da este punto, ¿ya? Y con el teta hacemos la circunferencia que está ahí. Los 2pi, ¿cierto? Con el teta hacemos la circunferencia que está ahí, los 2pi. Pero si estamos en un ángulo con ρ fijo, el phi hace un barrido hacia abajo. Toma todos los puntitos que están ahí, que están ahí, que están ahí, y llega hasta abajo. ¿Ya? Entonces, para tomar puntos que están, por ejemplo, atrás o allá, simplemente lo movemos con el teta así. En cambio, el phi ya barrió con los puntos hacia abajo con ese radio. Entonces, esa es la manera como de observar, si lo quieren ver así. Así es como barre por todos los puntos de la circunferencia. Por eso que el ángulo no es 2pi, porque ya estaríamos dando así y después otra vuelta para atrás. Se estaría chocando con lo que son el ángulo teta para allá y con el ángulo menor que pi hacia acá. No sé si se entiende bien, a lo mejor estoy medio complicando. A ver, ya.
Veamos. Voy a hacer algo aparte para que se entienda mejor. A la que no se moleste. Entonces, tenemos nuestra esferita. Así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, supongamos que estoy haciendo el barrido. Obviamente, la esfera es de radio Rho, en la cual hacemos el barrido. Y supongamos que quiero un punto que está, por ejemplo, acá. ¿Ya? Ese puntito que está ahí. Supongamos que está atrás, en la cara de atrás, ahí. Como que se ve ahí, ¿ya? Entonces, ese es el puntito que está ahí. Ya, pues, entonces, si nos ganáramos, si nos ubicáramos en el primer cuadrante, en el primer octante, perdón, phi tendría que hacer algo como esto. Ahí, ahí, se daría la vuelta, y ahí, ¿cierto? Y entonces, ahí sobrepasamos un ángulo de pi, porque hasta aquí, el ángulo sería de esta manera, ¿cierto? Hasta ahí. Justo hasta ahí. Entonces, con eso sobrepasamos el ángulo phi. El ángulo phi sobrepasa pi, ¿ya? Pero hacer eso sería lo mismo que haber hecho esto, ¿cierto? Donde el ángulo teta ya lo toma, porque el ángulo teta da la vuelta en 2 pi hacia ahí, hacia allá. El ángulo teta da la vuelta en 2 pi hacia allá. Así que si doy la vuelta hacia allá con teta y bajo por este lado con phi, entonces ya tengo un ángulo que es menor que 0 y pi, ¿cierto? Por lo tanto, si tomara valores más grandes para phi, estoy repitiendo los puntos. Eso es lo que no quiero. ¿Ya? Quiero que haya una correspondencia entre los puntos en el plano cartesiano, o sea, perdón, en este caso en el espacio euclidio, ¿ya? Con respecto a las coordenadas esféricas. ¿Se entendió un poquito más lo que quería decir? ¿Por qué descartamos los ángulos mayor que pi? ¿Ya? Porque si no daríamos, si damos la vuelta completa ahí, con un ángulo mayor que pi, entonces estaríamos tomando el mismo punto que darla por acá. Por eso se toma solamente de 0 a pi. En cambio, con teta sí hay que dar la vuelta completa, porque si no descartaríamos los que están acá. Bien. Ojalá que se haya entendido. No dicen nada. Pero ojalá que se haya entendido. Ya, por lo menos hay un dedito para arriba. Muy bien. Ya. Entonces, por ejemplo, hay que hallar el punto en coordenadas cartesianas dado el punto en coordenadas esféricas como está acá. Bien, eso no es tan complicado porque simplemente uno dice x igual a rho, coseno de teta, seno de phi, el i es rho, seno de teta, seno de phi, ¿cierto? Y z es igual a rho coseno de phi. Ya, voy a asegurarme porque a veces confundo en poner senos acá y cosenos acá o al revés. Así que vamos a asegurarnos de eso. Sí, está bien. Es seno, ¿cierto? Rho coseno de teta, seno de phi, rho seno de teta, seno de phi y rho coseno de phi. Ya, muy bien. Está bien escrito. Bien, entonces simplemente basta con reemplazar. Entonces, reemplazando, nos va a quedar rho es 11, así que nos va a quedar, por ejemplo, x igual a 11. Luego, coseno de teta. Teta es igual a pi sexto. Así que coseno de pi sexto es 1/2. ¿Cierto? Ah, perdón. Pi sexto no. Es raíz de 3/2. Ahí sí. Y seno de pi medio es raíz de 2/2. ¿Ya? De manera análoga, tenemos para el i, perdón, para el i, ahí sería ese punto. Seno de pi sextos no es. O sea, un medio. ¿Qué se parte ahí? Seno de pi sextos. El coseno es raíz de 3 medios. El otro es un medio, ¿no? Sí, este es un medio, exacto. Muy bien. El de seno es un medio. Es el otro, ¿cierto? Cuando hay como una... Claro, yo me confundí aquí. ¿Por Claro, qué? es seno de. No pensé que el de arriba, el raíz de 3 medios por raíz de 2 medios, también era con el mismo ángulo. Y es con pi medio.
Ahí sí. Ah, sí, eso, es con pi medio, es con el ángulo phi. Sí, sí. Ya, muy bien que se equivoque aquí en la prueba, por favor. Ese es rho, este es teta y ese es phi, ¿cierto? Así que este ángulo que está acá no es el mismo que reemplazamos aquí, este es pi medio. Ya. Ya, muy bien. Y este es raíz de 2 medios. Así que bueno, el primero es 11 medios, no, 11 cuartos. 2 por 2 4, 11 Profe, cuartos, raíz de 6. pero ¿Sí? seno de pi medio no era 1. Ah, sí, tiene razón. Bien, gracias. Gracias. Estaba pensando Bueno, en pi cuarto. Muchas gracias. Bueno que me haya corregido. Pi medio, sí, estamos bien. No sé por qué está en la mente con pi cuarto. Muy agradecido. Ya. Y entonces el z es 11 por coseno de pi medio. ¿Ya? Coseno de pi medio es 0, ¿cierto? Ya está. Ya vamos con el pi cuarto. Muchas gracias por la corrección. Ya, pues, entonces el primer punto es, o sea, el punto en coordenadas cartesianas sería 11 medios, raíz de 3, ¿cierto? El otro es 11 medios. Y por último es 0. Ahí están coordenadas cartesianas. Muy bien. En coordenadas, ¿cómo se llama? Pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas no es tan terrible porque tenemos algunas relaciones con las ecuaciones. Por ejemplo, ¿cuánto es x cuadrado más y cuadrado? Sería rho cuadrado, coseno cuadrado, seno cuadrado. Rho cuadrado, seno cuadrado, seno cuadrado. Así que si factorizamos rho cuadrado y seno cuadrado, nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado y es 1. Así que por lo tanto nos va a quedar rho cuadrado, seno cuadrado. ¿Ya? Y finalmente, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que sería sumar rho cuadrado coseno cuadrado, factorizamos por rho cuadrado, nos quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Así que eso es rho cuadrado. Así que pasar de coordenadas... ahí no Ese es con sería. phi, ¿no? Sí, Ah, vamos a explicar eso. ¿Cómo? Ese seno cuadrado de Ah, sí, es teta. con phi. Sí. Uy, estoy... Muchas gracias. Qué bueno que estén atentos. Ya, yo ando medio lerdo hoy día. En fin, porque tenemos coseno cuadrado, seno cuadrado y seno de phi cuadrado el que queda ahí, ¿cierto? Y ese se suma con coseno cuadrado de phi, el cual nos da r cuadrado. O sea, rho cuadrado. Y ahí está. Entonces, como decía recién, no es tan terrible pasar de coordenadas cartesianas a esféricas, porque si tienen las coordenadas cartesianas, simplemente suman los cuadrados y les da rho. Y al darle rho, entonces podemos tener phi de acá, ¿cierto? Tenemos valor de rho, reemplazamos en esta, y podemos calcular cuánto vale el ángulo phi. Y calculando el ángulo phi y teniendo rho, entonces podemos reemplazar las de arriba, cualquiera. Reemplazamos el rho acá, reemplazamos el phi acá, por ejemplo. Tenemos cuánto vale seno de esto y despejamos cuánto es teta. Así que no es tan terrible el ejercicio al revés. Bien, por esas bonitas relaciones. Como ejercicio para ustedes, voy a tratar de llenarlos de ejercicios en los documentos. En el siguiente no hice ejercicio porque ya no era tan complicado, aunque podría agregar un ejercicio así. Tengo uno en mente. Entonces, considerar la curva que está aquí. Se fijan, la curva está en el espacio, ¿cierto? O sea, tenemos una función, o sea, una ecuación en función de iz. Tenemos x igual 0, que sería el plano iz. Así que grafican esto en iz, ¿ya? Y vamos a ver qué tipo de curva es. Luego, escribir las ecuaciones cartesianas y esféricas de la superficie que se genera al girar esta curva alrededor del eje z. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, si tenemos el espacio aquí, en x igual a 0, que sería el plano iz, ¿ya? Ahí dibujan la curvita. No sé qué curvita será, algo así será,
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Esa curvita, para la segunda parte, van a hacer, y esto yo creo que lo han hecho en cálculo 2, que es hacer rotar el eje Z, y por lo tanto nos va a quedar algo así. ¿Ya? Algo así, ¿cierto? Y bueno, obviamente nos va a quedar como la curvita muy parecida, ¿cierto? Y hay que calcular cuáles son las ecuaciones cartesianas y esféricas para ese sólido que se genera la superficie que se genera al girar en torno al eje Z. ¿Ya? Y esa es la idea del ejercicio. Así que se las dejo a ustedes para que la piensen. Obviamente, si no pueden hacerla, o si ya, no sé, muchos de ustedes se juntaron a hacerla y la cosa, la puedo hacer en la próxima clase. O mañana en la consulta que no llega. Bien, entonces, aquí terminamos con lo que son coordenadas cilíndricas y esféricas. Ya, como dije anteriormente, hoy día creo que Víctor va a hacer más ejercicio al respecto. ¿Consultas? ¿Dudas respecto a esto último? ¿Quedó más o menos claro las relaciones? Más o menos las transformaciones, cómo se ven gráficamente, ¿cierto? Voy a tratar de enfatizar un poquitito en los gráficos después porque creo que es lo que más les cuesta, parece. Ya me lo veo un tip por ahí, de María Lorena. Muy bien. Ya. ¿Se ve? Porque cambié de PDF. Sí, profe. ¿Sí? Ya, Sí, muchas gracias. sí. Funciones de varias variables, ¿cierto? Bien, funciones de varias variables. Entonces comenzamos con la definición. Aquí voy a dar algunas definiciones un poquito más formales de cosas que ya vimos, pero están más generalizadas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una función en n variables. ¿Qué es una función en n variables? Lo que es una función que tiene valores reales. Al decir que toma valores reales, quiere decir que el conjunto de llegadas son los reales, ¿ya? De donde se toma un subconjunto de R a la n, ya sea R2, R3, R4, un subconjunto de R a la n, y esta función asigna de ese subconjunto valores reales a cada uno de los puntos que están dentro de ese U. O sea, bueno, si quieren verlo con monitos, con monitos se puede ver mejor. Por ejemplo, si tenemos algo así, en R3, suponiendo que algo como esto, y eso lo voy a enviar simplemente, bueno, algunos libros la ponen a vertical, pero no me gusta mucho, así que la voy a poner horizontal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? De aquí, de Rn, suponiendo que el dibujo está en Rn, pero no se puede hacer eso. Difícil hacer un dibujo en Rn cuando el n es mayor o igual que 3. Con 2 y 3 sabemos, ¿cierto? En 3 dimensiones sabemos cuánto es. ¿Ya? Entonces tomamos un puntito acá y le asignamos un número real cualquiera. Por ejemplo, este puntito x. Y este puntito es de la forma x1, x2 hasta xn, ¿eh? Tiene n coordenadas. Por ejemplo, otro puntito por acá. Digamos, este es un x0, este es un x1. Ah, no, se ve feo así. X supra 0, ya. Compliquemos la vida de los estudiantes. X supra 1. Y eso lo llevamos a otro puntito por acá. A un punto, digamos, a un B y aquí a un A. Entonces eso es lo que hace. Simplemente la función, ¿qué es lo que hace? Asigna un puntito de este conjunto U que está dentro de un Rn. A veces los Rn se dibujan así. Ya, pero tienen más ejes de coordenadas. No tienen 3, tienen n ejes de coordenadas. Ya. Y esta figurita que está aquí, este es un conjunto de todo Rn, se envía hacia allá. Bien, esa es la idea más o menos dibujística. Y ya, pues, entonces lo que hace es asignar, como dije recién, un punto de x1 hasta xn, dentro de ese dominio que estamos tomando como U, un punto que va a ser un número real f de ese punto, f de x. Entonces, a ese conjunto de valores f de x que toman al reemplazar todos los valores de U,
se le denomina rango. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo simple de rango, ¿ya? Aunque una palabra sí servía para definirlo. Entonces, supongamos que ya vamos a hacer una funcioncita simple para que lo vean. ¿Qué pasa si tomo un x y lo envío a menos raíz de x? Entonces, el conjunto U es todos los reales. Ya nuestro dominio va a ser todos los reales. Aquí puedo tomar, perdón, ahí ya me estoy descarrilando. No, no son todos los reales. Estoy sacando raíz de x, ¿cierto? Así que son los reales incluyendo el 0. No son todos los reales. Son los reales incluyendo el 0. Así que el dominio de esta función son los reales incluyendo el 0 porque no le puedo traer raíz a los negativos. En principio. Y entonces, aquí voy a los reales también. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el rango? El rango de f son todos los valores que son imagen de lo que está acá. ¿Ya? Para esto, ¿cuál es el conjunto imagen para esta función? Los negativos y el 0. Sí, exactamente. Perdón. Exactamente, muy bien. Son todos los negativos incluyendo el 0. Eso es. Son los valores imagen de esta función. La imagen de esta función no puede tomar números positivos porque es menos una raíz. ¿Ya? Es menos una raíz. Así que son todos los negativos. Y eso es lo que quiere decir el rango. El rango quiere decir la imagen, por eso de repente decía que con una palabra a lo mejor se hubiese explicado bien. Es como el recorrido de la función. ¿Ya? Pero en este caso le llamamos rango porque es una función en varias variables. Bien. Entonces eso. Tenemos definido un dominio, un rango, la función en n variable, ¿ya? Y por ejemplo, para las siguientes funciones vamos a evaluar el punto 3,2. Como se ve acá, obviamente nos vamos a enfocar en funciones de dos variables, que son las funciones que podemos dibujar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es f de 3,2? Aquí debe haberle puesto, para las siguientes funciones, evaluar. Debe haberle puesto así, evaluar 3,2. Sí, porque evalúa en f y en g. Entonces, ¿cuánto sería 3,2? Bueno, lo de siempre, reemplacemos el 3 y reemplacemos el 2, donde está la x y donde está la y. Así que nos quedaría raíz de 3 más 2 menos 1, dividido por, aquí es x, así que es 3 menos 1. Por lo tanto, la parte de arriba nos va a quedar, ¿sí? Ahí no es más 1 arriba. Ah, más 1, sí, gracias. Ahí. Oye, que estoy ciego. Ya, tengo la vista cansada, me la voy a sacar. Bien, es más 1. Y entonces nos quedaría 3 más 2 más 1 sería raíz de 6, dividido por 2. Y ahí está. Esa es la evaluación del punto 3,2. Entonces el punto 3,2 va al real raíz de 6 partido por 2. ¿Queda claro eso? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Por último, el g de 3,2, que sería, bueno, sería reemplazar el 3 en las x, así que es 3 acá. Sería reemplazar, no, nada que ver raíz ahí, logaritmo natural. Sería reemplazar el 2 en el y, ¿cierto? Así que 2 al cuadrado nos quedaría 4, menos el 3 en el x, así que quedaría 3. Ya, ¿y si estoy bien conocido? 2 al cuadrado menos 3, ya, muy bien. 2 al cuadrado menos 3. Ya, pues, entonces eso nos da 3 logaritmo natural de 1. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es? Creo que es 0, ¿no? Porque el logaritmo natural de 1 creo que era 0. Sí, efectivamente. Logaritmo en base cualquiera de 1 es 0. Porque la base cualquiera elevado a 0 me da 1. ¿Ya? Obviamente la base cualquiera es distinta de 0. Y generalmente la base se toma positiva. Cuando uno definía los logaritmos, ¿cierto? ¿Ya? Así que es 0.
g de 3,2 va al 0. Y ahí estamos. Bien, ¿todo bien en las evaluaciones? Las evaluaciones son lo de siempre, ¿eh? Reemplazar donde corresponda. El punto 3,2, reemplazar en la X, reemplazar en la Y. A lo igual que cuando uno reemplazaba el X en funciones de una variable. Muy bien. Ya, entonces vamos a determinar el dominio. El dominio de estas funciones. Y mejor voy a ir a la pizarra porque necesito espacio para esto. Así que salgamos de aquí. Es raíz de X más Y más 1, no menos 1, dividido por X menos 1. Pizarrita. La gente ya está desertando, ¿eh? Entonces, f de x, y es igual a raíz de x más y más 1 dividido por x menos 1. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de la función primero, hay que ver las restricciones de esta función como lo hacíamos antes. Lo de abajo debe ser distinto de 0, así que por lo tanto, x menos 1 distinto de 0 implica que x es distinto de 1. ¿Ya? Tenemos esa primera restricción. Segundo, lo de adentro de la raíz debe ser positivo, ¿cierto? Así que x más y más 1 debe ser mayor o igual que 0. Debe ser positivo 0, si podemos traer raíz de 0. ¿Ya? Así que tenemos esta relación que está aquí también. Bien, gráficamente, ¿cómo podemos ver esto? Si vamos al plano XY. Primero, x distinto de 1. Como es distinto de 1, entonces nos paramos en el 1 y vamos a quitar todo esto. Todo esto lo vamos a quitar. ¿Ya? Así que esto es x distinto de 1. Quitar eso que está ahí. Vamos a quitar cosas del plano para el principio. Segundo, esto mayor o igual que 0. ¿Se acuerdan cómo graficar esto? Esto es inecuaciones. Gráficas de inecuaciones. Entonces, ¿qué ocurriría? Una recta y después todo lo que está por encima de la recta, por decirlo así. No sé cómo Ya, decirlo con palabras. es una recta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para ello, mejor igualamos. X más y más 1 igual a 0. Igualamos. Ya, entonces ahí vamos a ver si está por encima o por debajo. Bien, entonces esto es igual a menos x menos 1. Así que es una recta que pasa por el punto 0 menos 1. ¿Ya? Y para, digamos, igual 0, nos quedaría x igual menos 1 también, así. Ahí. Entonces sería una recta de esta manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en principio, bueno, en este caso está un poquitito más sencillo porque está en pura suma. Pero ¿cómo decidíamos si era por encima o por debajo de la recta? ¿Era una desigualdad? Tengo que probar los geometrías. Evaluar, El ¿no? 0,0, por Exacto. ejemplo. Evaluar uno de los puntos. Y el 0, 0 es un buen ejemplo. Porque es un punto bonito, todo es 0. ¿Ya? Así que nosotros teníamos que decidir en principio si, cuando tenemos una desigualdad en una recta, si está por encima o por debajo. Cuando, bueno, en el sentido de los ejes cartesianos así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a evaluar el 0, 0. Si reemplazo el 0,0, ¿qué me da? Me da 0 más 1 mayor o igual que 0. ¿Y eso se cumple? Perfecto. Así que como el 0, 0 está a este lado de la recta, es de inmediato que la región es todo lo que está ahí, sin tomar eso, y todo lo que está ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, si evaluamos puntos que están por debajo, por ejemplo, el menos 1, ¿ya? Es un puntito que está por debajo, reemplazamos, menos 1, más 1 es 0, y menos 1 no es mayor o igual que 0. Así que no, ese punto no está. ¿Ya? Así que efectivamente esta es la gráfica del dominio de la función que está ahí, f de x, y. Listo.
¿Quedó claro? Estamos viendo cosillas que eran desde antes, ¿cierto? Gráficas de lo que son inecuaciones, de una recta y igual menos 1, esta es una recta igual a x igual menos 1, ¿no? Y esa fue la que descartamos. Ya, perfecto. Hasta un ¿qué es? Ya ni veo qué. Hasta eso apareció ahí como observación. Bien, un gato sorprendido, ahí está. Bueno, creo que me levanté muy temprano a revisar estos documentos, así que ahora no veo mucho. Bien. Ojalá que haya quedado claro. Y bueno. Ya, el dominio de esta función se los dejo a ustedes. O sea, no es tan terrible. ¿Cuál sería la restricción de una función como esta? ¿Cuál es la restricción de una función como esta? ¿Qué cosa negativo? ¿Qué sucede con negativo? Con negativo en que no lo va a hacer usted. Voy a preguntar, ¿cuál es la restricción de esta función? Porque es la restricción. Anteriormente teníamos dos restricciones, una dividido por 0 y la otra es dentro de la raíz debe ser positivo o igual a 0. ¿Cuál es la restricción de un tipo de ecuación como esta? En ese caso, el y cuadrado menos x tiene que ser mayor o estricto que 0. Perfecto, muy bien, Mariano. Esa es la restricción. Que dentro del logaritmo debe ser mayor estricto que 0. ¿Ya? Mayor que 0. Así que eso es lo que tienen que graficar, nada más. ¿Ya? Y esa gráfica es sencilla, así que se la dejo a usted. Bien. Esperando que se haya entendido esta parte, ya podemos graficar dominios, ¿cierto? ¿Ya? De funciones que son en dos variables. Simplemente estamos graficando dominios, estamos calculando cuál es el dominio de esta función. Bien. Por último, vamos a definir lo que es la gráfica de la función, aunque falta harto todavía. Ya, pero lo voy a dejar más o menos ahí porque ya me imagino que están tan chato que ya se fueron como 5 personas ya. No hicimos ninguna pausa porque estuvimos conversando al principio. Los de Real quedan, ¿cierto? Siempre los de Real. Ojalá que se pongan más las pilas también los de Real. No se queden atrás. Entonces, ahora lo que vamos a definir, ya muy bien, es la gráfica. La gráfica tiene la misma definición que antes, pero ahora es más generalizada. Entonces, sabemos dibujar gráficas en funciones de dos variables. Todos los que hicimos recién eran dos variables. Una recta, otra recta, lo que les va a quedar en el logaritmo va a ser otra curva, ¿cierto? Que es conocida. Ya sabemos dibujar cónicas y cosas así. Sabemos dibujar raíces, logaritmos, todo eso. En este caso, las gráficas son de funciones en n variables. Aprendimos a ver gráficas en las cuádricas, ¿cierto? Ahí aprendí, bueno, se supongo, pero fue lo que más o menos vimos en la clase, cómo se dibujan las cuádricas, que son el parabólico elíptico, la esfera, la elipsoide, ¿cierto? Todas esas figuras que ya vimos, los conos y todo eso, más o menos aprendimos a dibujarlo. Entonces, eso es lo que generaliza esto. La gráfica se ve en un sistema de coordenadas, como lo que vimos anteriormente es en R3 o en R2, ¿ya? Este puede ser un sistema de coordenadas un poco más grande, Rn más 1. Porque si tenemos n variables, entonces necesitamos otra, que es donde se va a posicionar la variable que depende de las demás. Como dije anteriormente, cuando graficábamos en R3 teníamos las variables x e y el z era el que estaba en función de x e y. En el fondo era algo así. Por ejemplo, una esfera no es una función. Pero si lo restringimos al casquete de arriba y al casquete de abajo, sí. ¿Ya? Entonces ahí sí tendríamos función.
Bien. Bueno, como dije anteriormente, entonces en el caso de n igual a 1 son gráficas son curvas en el plano, para n igual a 2 son superficies, ¿ya? Pero para el caso de n mayor o igual que 3, ya es más difícil visualizar las gráficas porque necesitamos otra dimensión para hacer los cálculos, ¿cierto? En R3 ya teníamos un sentido de largo, ancho y alto, ¿cierto? En este caso no vamos a poder hacer dibujo en R4. Bien. Y ahora donde vamos a generalizar lo que llamamos anteriormente curvas de nivel. ¿Se acuerdan que las curvas de nivel eran intersecciones con los planos? Entonces, en este caso, intersecciones con los planos X, Y, cuando hablábamos de Z igual a algo, ¿cierto? Eso eran las llamadas curvas de nivel. En este caso lo que vamos a tener son conjuntos de nivel. Los conjuntos de nivel se generalizan en el hecho de que si nosotros le damos un valor a la función, a nuestro f de x y z, o sea, perdón, f de x1, x2 hasta xn, le damos un valor, entonces ahí tenemos una curva de nivel, así como cuando le damos valores al z. ¿Ya? Estos son conjuntos de nivel para el nivel C. En general le llaman L sub C, no sé si poner esa notación después, pero en principio es eso. Entonces para n igual a 2, ¿cierto? Hablábamos de las curvas. ¿Ya? Esas curvitas que nos daban, de repente nos daba una esfera, una hipérbola, ¿cierto? O una parábola. Pero para el caso de n igual a 3, ya es donde no podemos graficar en R4. Ahí tenemos 3 variables, ¿cierto? Así que tendríamos que hacer un gráfico en R4. Pero sí podemos graficar sus conjuntos de nivel. Estos conjuntos de nivel van a ser superficies. Cada conjunto de nivel van a ser una superficie. Antes los vimos como curva, ahora van a ser superficies. ¿Ya? Y bien. Entonces, bueno, los detalles como vimos en las cuadráticas, ¿cierto? Todo lo que he dicho, ¿ya? Y a las intersecciones con los planos verticales las vamos a llamar secciones. A veces hicimos intersecciones con planos verticales, ¿cierto? Como en Z igual a... No, perdón, en X igual 0 y igual 0 eran planos verticales. De repente podríamos decir X igual a 1 también es un plano vertical. ¿Ya? Y ahí veíamos que también nos quedaba una curva. Entonces, podríamos ver... No, este es un ejemplo rápido. O sea, simplemente les puedo explicar por qué queda de esta forma. Entonces, por ejemplo, la gráfica de esta función. O sea, las funciones de la forma f de xy igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo llegamos a que la gráfica es de esta manera? Bueno, podemos analizarlo por curvas de nivel. Y generalmente uno dice, este es igual a z, ¿cierto? ¿Ya? Generalmente uno le da una letra a la función. Por ejemplo, cuando decíamos f de x igual a y, entonces reemplazamos los puntos en el plano xy. Aquí tenemos una función en función de x, y y la vamos a llamar z. Para reemplazar en el espacio que tiene el espacio R3 con coordenadas x y z. Entonces, por ejemplo, la ecuación se nos va, o sea, la ecuación nos queda de la forma z igual a x cuadrado más y cuadrado. Ah, pero si le vamos al cuadrado, esto nos va a quedar z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esto es una cuádrica que ya conocemos, que efectivamente es un cono circular. ¿Por qué circular? Porque para cada valor de z igual a k, para cada curva de nivel, z igual a k, entonces nos queda una circunferencia de radio k. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí o no? Sí, profe, pero mi única consulta es, ¿Sí? arriba de ese x, y hay un real con una cosa que no entendí qué era. Ah, ¿por qué me pasó eso? Lo estaba mirando harto rato y no sé qué. Qué buena observación. No sé, me parece que apreté mal un comando ahí al poner eso. Oye, qué curioso, nunca había hecho ese comando. Lo voy a revisar. Pero es 2. No sé qué habré apretado, a ver. No sé, hay una escobilla en el 2. No, pero está bonito ese comando, ¿eh? Voy a aprender a escribir un nuevo comando en base a un accidente.
Ya, es 2. Ya, para el ejemplo era 2, R2. Entonces, de R2 tomamos un X, Y y lo llevamos a R. Una función, esta es una función en 2 variables. Ya, pero ¿se entendió? ¿Se entendió todo? Que al final es un cono porque ya tiene la forma anterior. Pero hay un detalle. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo era la gráfica del cono? Era hacia abajo también. Hacia Era como un abajo reflejo. también. Muy bien. Había como un reflejo hacia abajo. Teníamos eso. Y ningún problema, porque aquí si tomamos un negativo, me queda menos 1 al cuadrado, es igual a esto, y tengo las circunferencias de curva de nivel abajo también. Eso es así. ¿Por qué no está dibujado acá? Y las funciones tienen ¿Cómo? un valor que le puedo dar. Le puedo asignar. Ya, ¿y por qué no se dibujaría en este caso? Porque no sería una función. ¿Por qué no sería una función? La idea la tiene, ¿eh? La tiene clara. Sí, sí, estoy tratando de, de expresarla correctamente. Tengo el- Le voy a facilitar un poco la tarea. En el XY, ¿por qué esto no era función? ¿O por qué esto no es función? ¿Por qué la circunferencia como tal no es función? Supongamos que esta circunferencia tiene radio 1 y entonces sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ¿cierto? ¿Por qué no es función eso? ¿Cuál es la definición de función? Nos fuimos a cálculo 0. ¿Cuál es la definición de función? Uy, me queda poca batería. Ya. Ya. Parece que hay pocos recuerdos, así que la definición de función es, como estos conjuntitos de repente son bastante lindos para hacer estas cosas, una función lo que hace es asignarle un valor del dominio a un único valor del conjunto de llegada, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces a este valor no le puedo asignar otro valor. Esto, así como está con esta flechita, no es función. Lo que sí podría hacer es que otro valor sí se asigne al mismo valor en la llegada. Eso ningún problema. Esto sí es función, lo otro no es función. Voy a dibujar aparte. ¿Ya? Esto sí, pero si hacemos esto, no es función. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la variable dependiente que generalmente tomamos en XY? O bueno, ¿cuál es la Ahí, variable? ¿Ah? ahí para un X hay 2Y. Eso es lo que pasa. Exacto. Para un valor de X tenemos SI y tenemos SI. ¿Cierto? ¿Ya? Así que no es función. Una ecuación de esta forma no podemos hacer una función de y en función de x con una ecuación de esta forma. No. Entonces, en el otro es que hay 2X ahí hay 2 Z para un X. Exacto. Si nosotros tomamos un punto x, y acá abajo, y coma 0, ya, para que sea la proyección, entonces vamos a tener un valor de z ahí arriba y un valor de z aquí abajo. Perfecto. Eso es. En principio es eso. ¿Ya? Sutilmente, si lo quieren ver de forma algebraica, es porque la función
está dada de esta manera. La función es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Así que, ¿cuál de los dos valores le asignamos cuando graficamos esto? Le asignamos los de arriba o los de abajo. Los de Los de arriba, los arriba. positivos. El valor Porque es absoluto de- positivo, exacto. Porque f de x, y igual a la raíz. Así que los valores son positivos. Por eso se dibuja solo la parte de arriba y no la de abajo. Porque la ecuación es esta. Y este es el cono que sabemos que se dibuja hacia arriba y hacia abajo. Ah, pero esta la sacamos de aquí. Y la restricción de esto es que z debe ser positivo. Así que se dibuja hacia arriba. Nada más. ¿Ya? Entonces, por eso es simplemente el cono de la parte de arriba. Bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, quedó claro, profe. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por responder. Ya. Y ya, esto se los voy a dejar a ustedes para que lo vean. Ya la próxima clase igual voy a explicar un poquitito de esto, ya con un ejercicio también. Lo último era simplemente describir la gráfica de esto. Ya no se puede graficar en 4 dimensiones porque aquí si yo si quiero le pongo t igual a t y no puedo graficar. Pero sí puedo hacer curvas de nivel. Perdón, superficies de nivel. Entonces le puedo dar un valor a este t como variable. Ya, por ejemplo, le doy valor 1. ¿Y qué me quedaría? Una esfera de radio 1. Le doy valor 4. ¿Qué me quedaría? Una esfera de radio 4. Le doy valor 3, o sea 9, perdón. ¿Qué me queda? Una esfera de radio 3. ¿Ya? Creo que lo dije bien. Parece que con el 4 me equivoqué. Si le doy 1, me queda una esfera de radio 1. Si le doy 4, me queda una esfera de radio 2. Y si le doy 9, me queda una esfera de radio 3. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos van a ser superficies de nivel. Pero, ¿y ahí no pasaría lo mismo que el...? Ah, pero ahí te estoy estudiando superficie. Si es que Exacto. estuviera en 4 dimensiones, si tú pudieras dibujarlo en 4 funciones, tendría que tener como una restricción ahí. Sí. Exacto. ¿Ya? Pero en este caso son superficies de nivel. Son Cada una de superficies, ellas va a un valor de t. Cada una de ellas va a un valor de t. Cada una de ellas va a un valor de t. ¿Ya? A un t0, t1, t2, diciendo que el f es igual a un t, ¿cierto? Así que por eso no podemos graficarlo, porque no tenemos la otra recta donde dibujarla, donde situar cada una de estas esferas, ¿cierto? En cambio, cuando hacemos curvas de nivel acá, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del cono que vimos recién, entonces cada curva de nivel que nosotros dibujamos, ¿dónde la situamos? Ah, justo en el nivel z, por ejemplo, z igual a 1. Ahí lo ponemos. Y no hay problema, María Lorenzo. Que le vaya muy bien. Total, ya estamos terminando. Ya que mi computador va a explotar. Que en esta parte no tengo enchufe. Ya. Dejémoslo así entonces. Espero que se haya entendido. Espero que sentemos cabezas todos, hasta yo, a tratar de ver cómo ayudarlos más a todos. Ya. Y eso, pues aprovechen las ayudantías, las clínicas y todo. Agradezco que hayan conversado conmigo. Tratemos de llevar bien esto. Y bueno, hacerse el tiempo. Nos vemos entonces el día viernes. Estamos viendo. Que esté muy bien. Profe, Nos vemos mañana. ¿Sí? una consulta. No sé si me perdí un poco, ¿no? Pero, ¿qué libro usted recomendaría como para estudiar, para ver ejercicio y un poco ir viendo la materia? ¿El que dijo Sebastián también? ¿Ese de Sí, yo Stewart? O... estaba viendo ejercicios de Stuart. Y ahora estoy viendo el Marcel, el Tromba. Están todos en el campus, en el archivo del campus. No se guíe por la portada, guíese el archivo que subí en el campus. Ah, ya. ¿Ya? Bueno, profe. Y creo que el de un profesor de aquí de la U también tiene buenos ejercicios. No me acuerdo cómo se llama, Ya. con Pedro Valenzuela, ¿o no? Creo que sí. Creo que sí, pero eso lo colocó en el campus. Aparece ahí. Sí, Ese de Pedro Valenzuela está en la página de la biblioteca, igual parece. sí, está en la Creo que ahí página. lo vi. Ah, ya. Así que ese tiene ejercicio interesante. ¿Ya? Vale, Bien, profe. les vaya muy bien, cuídense.
Vale, profe, luego, cuídese, profe. nos vemos el Chao. viernes. Igualmente, nos vemos. Chau, chau. Chao.